Bien, regresamos con Guillermo Arbe, gerente de estudios económicos del Scotiabank, para hablar sobre el abismo fiscal norteamericano. Guillermo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Bien, bueno, se estuvo hablando mucho a fin de año sobre el famoso abismo fiscal norteamericano. Antes de entrar a conversar sobre eso, ¿tú nos podrías dar una explicación de a qué se refería esta fecha? Sí, lo que ocurría era que el 1 de enero de este año, si es que el Congreso no tomara ciertas decisiones para evitarlo, iba a pasar dos cosas. Iban a vencer una serie de exoneraciones de impuestos, con lo cual la tasa impositiva en general en el país iba a subir significativamente, y al mismo tiempo el Congreso de Estados Unidos hacía cierto tiempo había determinado que hubiera una reducción significativa en el gasto, y una reducción más o menos ciega en ciertos sectores de gasto fiscal, que también, y la combinación, reducción de gasto, aumento de impuestos, iba a tener un impacto muy significativo sobre el crecimiento económico. Algunos analistas incluso habían estimado ese impacto como en 5 puntos porcentuales de crecimiento, ¿no? Para Estados Unidos eso para es Estados una Unidos, barbaridad. Sí. Eso te lleva a recesión. A una recesión mundial. No sé si mundial, pero por lo menos Estados Unidos, y una desaceleración mundial. Dicen que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entra en... Felizmente el mundo va cambiando. Muy bien. Ahora, ¿cuál es actualmente el déficit fiscal norteamericano? Déficit fiscal de Estados Unidos es, bueno, el déficit fiscal es una cosa, que es un poco más de 1 billón, que en inglés es trillion, de dólares. Entre 1 y 1,5 ha estado fluctuando en los últimos 3 años. Pero la deuda pública ya está en 16 trillion, 16 billones. Para un país que tiene un PBI de 15.5 está más o menos trillones. Entre 105% de su PBI. Ya superó la valla de 100%. Y esa es solo la deuda pública, porque también está la privada y la corporativa. Está la privada y la corporativa, está el tema de pensiones, que es semipública en buena parte y que no está contabilizada adecuadamente, plenamente sobre la deuda, correcto. Exacto. Entonces, ellos tienen hoy día un déficit que sobrepasa el 5%, cosa inaudita para un país de ese tamaño, una deuda de PBI que ya sobrepasa el 100%, y felizmente ratios de productividad que se mantienen todavía, digamos que para una economía del tamaño de la norteamericana, por encima de los estándares. Lo que hemos leído es que hay un desapalancamiento muy importante del sector privado norteamericano, pero ya no tienen herramientas monetarias, y entonces la gran pregunta es ¿por dónde va la idea del crecimiento que permita pagar todas estas cuentas que se les vienen, ¿no? Porque como bien tú has dicho, viene todo el cargo adicional de pensiones, y el déficit eventualmente lo tienen que cerrar. Entonces, vía impuestos no lo van a poder hacer. Difícilmente lo podrían hacer. En realidad, Estados Unidos genera bastantes utilidades. Si cambiaran su estructura impositiva, ayudaría bastante. Pero hay un tema político. Uno de los problemas o complicaciones que enfrenta Estados Unidos es que hay bastante distancia entre los diferentes sectores políticos, los republicanos y demócratas, de cómo resolver el problema. Mi opinión es que ninguno realmente ve la gravedad del problema. Entonces, están hablando de papa y camote cuando hay un tema conjunto mucho más grande. Pero el mismo hecho de que no se pueden fácilmente poner de acuerdo y dimensionar adecuadamente el problema genera incertidumbre, y eso es un riesgo bastante grande. Ahora, Estados Unidos apostó en su momento, luego de la crisis, pudo haber hecho una de dos cosas: resolver las distorsiones y desbalances macroeconómicas con una recesión más grave en el corto plazo, pero a estas alturas del partido ya estaría creciendo en forma saludable, o tratar de evitar ese impacto de corto plazo, pero prolongar el problema en el tiempo, un poco como ha hecho Japón. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso es lo que está sucediendo. Están yendo por el camino de Japón,
digamos, Japón no es que haya entrado en una crisis significativa, pero tiene 20 años de un crecimiento mediocre, ¿no? Ahora, una pregunta que me gustaría hacerte final, y lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo, es ¿a dónde está yendo toda la emisión monetaria? Porque Estados Unidos está emitiendo a unas cantidades que si lo hiciera una república como la nuestra, volaría en hiperinflación. Exacto. Rápidamente. Y esa es una buena pregunta. Hay inflación. O sea, nosotros entendemos inflación como bienes y servicios. Hay inflación de activos también. Eso es lo que para la crisis inmobiliaria fue una inflación de activos. ¿Quieres saber dónde está la inflación? Sigue el dinero. ¿Dónde está yendo el dinero hoy en día? A los bonos. A nivel mundial, pero en particular a los bonos de Tesoro de Estados Unidos. No tiene ningún sentido en términos fundamental que la tasa de interés de los bonos esté en 1,90 cuando la norma histórica es 5% y el riesgo hoy fiscal es mayor que lo normal. Entonces, obviamente no hay fundamento detrás de esa tasa. Algún día vamos a hablar de eso, pero me suena un poco a la teoría austríaca de ciclos económicos. Hay algo de eso, sí. Es un buen debate, interesante. Muy bien, Guillermo. Okay. Te agradezco mucho por la visita y a ver si un día conversamos de esa teoría que es muy interesante para explicar la crisis. Perfecto, me encantaría. Bien, vamos a una pequeña pausa, regresamos.